Que la gracia de Dios se derrame abundantemente sobre ustedes, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la 32ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versículos del 13 al 22. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos da de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este día en que celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la que es oficialmente la catedral del obispo de Roma, es decir, del Papa Francisco y de todos los papas que han estado antes que él, nos recuerda el Evangelio de este día, la importancia que tiene un templo. Precisamente la catedral es designada de esa manera porque en ese templo, el principal de una diócesis, está la cátedra, es decir, el lugar desde donde el cual el obispo siempre enseña como autoridad de la iglesia, como uno de los sucesores de los apóstoles. Entonces de ahí la importancia que tiene una catedral dentro de una diócesis y por el cual generalmente es el templo más importante, el más llamativo y en donde los grandes acontecimientos de una iglesia diocesana se concentran y se viven en esa catedral. Y sobre todo porque junto a la catedral, cada templo dentro de nuestra fe y nuestra religión cristiana católica tienen una importancia fundamental, porque son lugares de encuentro con el Señor, son lugares donde nosotros vamos a desarrollar nuestra vida cristiana. La gran mayoría de los sacramentos, exceptuando prácticamente la unción de los enfermos, lo encontramos prácticamente en un templo, en el templo parroquial, en la catedral. En cualquier ermita nosotros encontramos ahí el culmen de la mayoría de los sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, confesión, matrimonio, etc. Encontramos ahí prácticamente el centro de nuestros sacramentos. Junto a ello es un espacio en donde nosotros vamos a orar. Si está la capilla del Santísimo, el Santísimo está expuesto o en un sagrario, allí vamos. Cada vez que a veces nos reunimos por alguna situación importante dentro de nuestra iglesia, lo hacemos en el templo parroquial. Allá vamos a vivir muchas de las experiencias más grandes y de encuentro con el Señor y con los demás hermanos. Y por eso merece un respeto y un cuidado importante. Y es muy triste, y como le he dicho en algunas otras reflexiones de evangelios, hay que decir las cosas como son y sacar a colación cosas muy terribles y errores que cometemos en esta iglesia. Y uno de esos es de que nosotros a nuestros templos no le damos la importancia de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? En que a veces nosotros en nuestros templos los terminamos convirtiendo en basureros, en donde vamos, comemos en el templo como que si fuera un comedor de mercado o un restaurante y dejamos la basura ahí. Gente que no tiene respeto por el templo y se pone a hacer diferentes cosas incorrectas o innecesarias dentro del templo. Manchas, suciedad, tantas cosas. Y ojo, uno lo entendería aunque no fuera correcto si fueran personas lejanas de la iglesia, gente de la calle que no tiene ningún compromiso con la iglesia. Pero es triste y vergonzoso y doloroso ver que quienes tienen esta actitud son principalmente los católicos.
Dios. Por eso, queridos hermanos, comprometámonos a cuidar de nuestros templos, no solo en el aspecto estético, no solo en el aspecto material, sino también en cuanto a su dignidad, a hacer valer el templo como esa casa de oración y no ofrecerlo a los poderes del mundo para que ellos puedan hacer con el templo lo que ellos quieran.